Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos, chicas? Mi nombre es Mariano de Forteza, tengo 38 años, soy ingeniero industrial, me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Recientemente terminé un máster en la Ditela y hace 13 años que estoy trabajando en Unilever. Yo les voy a contar un poco acerca de mi experiencia en la compañía. La verdad que cuando me dijeron de dar esta charla me pareció interesante, porque bueno, cuando yo tenía más o menos su edad estaba un poco perdido, no sabía bien qué hacer y bueno, espero que les sirva, les sea de alguna utilidad. Yo ingresé en la compañía en el año 2000, tenía 24 o 25 años, estaba todavía cursando ingeniería industrial e ingresé a través de una pasantía. Era una pasantía en el área de compras, había un proyecto que teníamos que, bueno, la planta estaba parando muy frecuentemente por falta de las etiquetas que van en la caja de los productos. Ustedes no las ven, pero sí son las que los supermercados reciben. Era un ítem de poca relevancia, poco costo, pero bueno, estaba un poco desorganizado. Y el objetivo de mi pasantía era hacer un relevamiento de la situación, proponer alguna mejora para que bueno, la planta no parase. Fue un proyecto muy interesante porque la verdad, varias cosas. A mí personalmente me permitió eh, meterme en una empresa, ponerme en contacto con las distintas áreas. A la compañía también le sirvió porque afortunadamente logramos organizar un poco los stocks y reducir las paradas de líneas por falta de etiquetas. Fue una pasantía que duró 6 meses aproximadamente. Me permitió estar en contacto con el área de manufactura, el área de marketing, planeamiento. Fue una inserción laboral. Yo había tenido ya, había probado anteriormente trabajar, pero full time y no, la verdad que me fue mal con la facu, empezó a decaer mi rendimiento. Y esta posibilidad de la pasantía, bueno, era part-time, entonces me daba las posibilidades de las dos cosas, de estar trabajando o de empezar a trabajar, empezar a tener ese contacto, cosa de que, bueno, cuando terminase la facu, ya estar caminando, ¿no? y transitando esa vida profesional. Y bueno, y la compañía también le servía por el trabajo. Eso duró 6 meses, como les contaba, porque al cabo de 6 meses surgió una posibilidad. Uno de los chicos del sector se retiraba, se cambiaba de posición, rotaba. Entonces se abrió una vacante, me tomaron a mí, me efectivizaron, entonces pasé a trabajar ya full time en el área de compras, compras de materia prima en la categoría de alimentos. Lo que hacía mi responsabilidad era, bueno, yo reportaba entonces en ese entonces al gerente y lo que hacía era la planificación de las entregas de materias primas a lo que entonces eran, bueno, 6 plantas que la compañía tenía dentro de Argentina. Fue una transición muy linda porque, bueno, fui aumentando de responsabilidades, pasé de lo que era una pasantía, ¿no? Con una responsabilidad limitada a que el abastecimiento de estas plantas o el continuo funcionamiento de estas plantas dependía del abastecimiento que yo programaba de insumos. Fue muy lindo, pude ponerme en contacto con más áreas de la compañía, estar más en contacto con manufactura, planeamiento. Yo con un perfil de ingeniero industrial, todas esas eran áreas que había visto y que me gustaban. Así que fue muy, muy, muy lindo. Eh, Pude ponerme también en contacto con proveedores, empezar a ver un poquito más acerca de no solamente los procesos productivos que tenía dentro de la compañía, sino también aquellas cosas que los proveedores manufacturaban y que después nosotros utilizábamos en nuestras plantas, ¿sí? Típicamente lo que compraba era aceite de girasol, huevo líquido, especias, bueno, todas cosas que se usan en mayonesas, en caldos, etc. Estuve en esa posición alrededor de 2 años.
Después hubo un cambio de estructura, el área de compras se empezó a regionalizar, se separó la parte de negociación, compras de la de planificación. Ahí cambié entonces yo de posición, pasé a la parte de compras regionales, reportando al gerente de compras, y mi finalidad ya no era la de hacer la planificación de los materiales a la planta, sino que era más de desarrollar nuevos proveedores. Fue algo muy lindo, tenía un enfoque distinto. Ahora estaba más viendo, bueno, trataba de buscar nuevos proveedores para los mismos materiales, típicamente azúcar, huevo líquido, colorantes, etcétera. Era una posición regional, lo cual eran materiales no solamente que se utilizaban aquí en Argentina, sino que también se usaban en otros países. Por la escala de volumen que la compañía maneja, me permitió estar en contacto con todo tipo de empresas. La verdad que los volúmenes eran enormes, entonces directamente trataba con los directores, el dueño de la empresa, el CEO. Imagínense, yo tenía en ese entonces 27 años. Era un desafío enorme y era una satisfacción gigantesca, ¿no? Ver todos esos procesos de manufactura, que bueno, yo ya había visto cosas en la facultad. Iba a una planta a ver un proveedor y veía, bueno, cosas de layout, cosas de procesos, procesos de calidad, etcétera. Así que bueno, fue muy lindo. Estuve en esa posición alrededor de también 2-3 años, y después surgió un nuevo desafío, ¿sí? Van a ver que esto es un poco recurrente, ¿no? A medida que uno va teniendo en la compañía, va teniendo una posición, se va poniendo un poco más cómodo, van surgiendo nuevos desafíos, que es algo muy lindo. Esta vez fue también en el área de compras, pero en material de empaque, y estamos divididos en distintas categorías. Tenemos cuidado personal, del hogar, alimentos. Esto era en la parte de cuidado personal, era en la planta, en una de nuestras plantas que está en Tortuguitas. Reportando a otra nueva persona, un gerente regional, y asistiéndolo a él en la compra de material de empaque y algunos químicos que se utilizaban en la parte de desodorantes, ¿sí? 3 aplicadores, los aerosoles que seguramente conocen, las barras en stick, y los rolones. La verdad que estaba divertido porque era un enfoque nuevo, ya dejaba de comprar distintas materias primas y pasaba a ver de 3 productos distintos absolutamente todo, y a meterme un poco más en el mundo de packaging, que es algo que a mí me gustó muchísimo. Ahora les voy a contar un poquito por qué. Además, al ver la parte de packaging, empezaba a ver un poco más de procesos productivos, ya un poco más tangibles, porque bueno, veía proveedores, donde típicamente el proceso de fabricación era de moldería, moldeado, inyección, donde cosas de esas también había visto en la facultad. Entonces caía y tenía la posibilidad de usar algunos de los conocimientos que había visto en la facultad. Es más, la verdad les voy a contar una cosa. Una de las cosas que me sorprendió muchísimo, me acuerdo, cuando entré en esa posición, fue que yo en la facultad había visto un proceso que, la verdad, en una de las materias, industrias, que nunca le presté mucha atención, pero no sé por qué me llamó la atención, que era el método Hook, que era, bueno, una extrusión por impacto. Y cuando caí en uno de los proveedores y me mostraron el proceso y vi que una lata de aerosoles se hacía de esa forma, dije, no puedo creer. Estaba viendo cosas que, bueno, que nunca pensé en la facultad que me iban a servir o que iba a aplicar, y la verdad que estaba hablando con otra persona de algo que más o menos sabía. Fue muy divertido, por lo que les decía, porque el packaging me gustaba, porque tenía la posibilidad de ver muchas de las cosas que
que había visto de chico. A los 15 años usaba Axe, Rexona, y estaba participando ahí en proyectos de innovación que era el relanzamiento de Axe o Rexona. Habrán visto varias veces que, bueno, que fue cambiando en el aerosol, por ejemplo, el aplicador nosotros le llamamos a, bueno, la tapa, la lata, la forma. Entonces, bueno, estaba en cosas que habían sido de chico, cosas que yo usaba, que eran aspiracionales, que me encantaban. Estaba trabajando en proyectos de innovación para relanzar eso. La verdad que muy, muy, muy lindo. Y también en lo profesional, un desafío en algo que a mí en la carrera se me presentó y que me cambió bastante la cabeza. Empecé a trabajar con grupos regionales. Fue un cambio de pasar a trabajar con equipos que estaban básicamente en Argentina a trabajar con gente que estaba, pares que estaban en Australia, que estaban en Europa. Entonces, más allá de, bueno, obviamente bastante de inglés, cosa que la verdad el laburo me facilitó bastante, empezar a ver cómo las distintas culturas trabajaban. Creo que eso en lo personal fue algo que me llamó bastante la atención, que me gustó mucho, y que después en la siguiente posición que se dio, que fue aproximadamente 2 o 3 años más tarde, fue una gerencia de compras, de packaging, reemplazando en ese entonces a quien era mi jefe, que pasaba una nueva posición. Entonces ya tenía que tratar directamente con mis pares regionales. Eso me dio la posibilidad de abrir la cabeza en cuanto a cómo vivían, cómo trabajaban, cómo se tomaban una misma situación, tal vez ante una situación de estrés, que una persona en Argentina reacciona de una determinada manera, ellos lo vivían de otra forma. Entonces me empezó a interesar mucho eso, empecé a tratar de generar más participación con ellos, más interrelación, y es una de las cosas que creo que en lo personal el trabajo, esta compañía, me abrió mucho la cabeza. Estuve en esa posición durante alrededor de dos años como gerente de compras de packaging de aerosoles para Argentina. Y bueno, surgió un nuevo desafío. Esta vez lo que me ofrecían era las compras de Metal and Glass, en una categoría de packaging un poco más amplia para toda América. Era un desafío grande porque era aproximadamente 3 veces el tamaño de lo que yo ya estaba manejando. Empezaba a tener recursos no solamente en Argentina, tenía un recurso una persona trabajando conmigo en Estados Unidos, otra en Brasil, otra en Argentina, con lo cual ya no solamente era trabajar con pares de distintas culturas, sino que, bueno, trabajar con un equipo mío que estaba en distintos países, con los cuales trataba a veces personalmente, muchas veces por teléfono, por videoconferencias, reportando también un jefe que estaba basado en Suiza. Y bueno, culturalmente fue un desafío enorme, en lo personal lindísimo, en lo profesional aprendí muchísimas cosas, la interacción obviamente con ya distintas plantas, distintas posiciones dentro de la compañía, planificación, manufactura, mucho con el área de marketing, y lo tangible de lo que estaba haciendo, ¿no? Al manejar la parte de packaging, cada cosa que lanzábamos, cada cosa que cambiábamos, lo veía directamente en el producto, ahí en la góndola, ¿no? Entonces la satisfacción de trabajar en un proyecto durante 2 años donde íbamos a lanzar una salsa y finalmente ver el producto ahí en la góndola, gente comprándolo, o un desodorante, la verdad que fue una experiencia increíble. Bueno, actualmente estoy como gerente de packaging en esa posición, hace 2-3 años ya, y esa es un poco mi trayectoria dentro de la compañía. Cosas que les puedo contar, cosas que me interesaría que yo
pensaba, dudas que yo tenía en esa época, y que creo que se les puede plantear, y fortalezas que me gustaría comentarles respecto de la compañía. Una de las cosas más importantes que me llevo yo son los desafíos. Esta es una compañía donde empezás con un granito de arena, empezás de a poquito, y a medida que te vas sintiendo un poco más cómodo, un poco más canchero, te va proponiendo nuevos desafíos. Y son desafíos lindos, son desafíos que uno después, cuando mira para atrás, siente que aprendió. Yo, por ejemplo, cuando miro mis primeras posiciones y la complejidad que tenía, y miro ahora, en su momento me parecía súper complejo, y ahora lo veo y son cosas que pienso que son súper fáciles. Entonces, eso es algo que la compañía te va llevando de a poco, de a pasos, obviamente con coaching, con distintos gerentes, distintas áreas, pares, mucho trabajo en conjunto, en equipo, lo cual te ayuda porque ves cómo las distintas personas van tomando decisiones y de eso vas aprendiendo, no es que estás solo. Entonces son desafíos constantes, pero que te van llevando a través de un camino. Me tocó trabajar en proyectos que en lo profesional me encantaron. Uno, por ejemplo, la compañía estaba planeando empezar una nueva operación, es decir, bueno, estábamos haciendo el abastecimiento de desodorantes desde Argentina, y para Norteamérica el mercado estaba creciendo y quería poner una operación en México. Yo en la parte de compras, mi responsabilidad pasaba por desarrollar una base de proveedores en México que no había. Fue un proyecto que me tocó ir, hacer un brief con distintas compañías en México, contarles acerca del proyecto, convencerlos de lo atractivo. Trataba con dueños de empresas, trataba con los CEO. El proyecto fue un éxito, hoy tenemos una planta en México, y ver eso es una satisfacción enorme. Pero bueno, eso fue toda una etapa de desafíos crecientes, ¿no?, hasta llegar a eso. Otra cosa que me gusta de esta compañía es la diversidad que tiene. Yo les conté un poco acerca de lo cultural, de tratar con personas de distintas nacionalidades, de distintas culturas, pero otro de los aspectos de la diversidad es en la edad. Tratás con gente de 60 años, de 20 años, ¿sí? Y todos tienen voz, todos tienen la posibilidad de opinar, lo hacen libremente, y eso te enseña mucho, porque a veces las distintas generaciones tienen una forma no sesgada de ver las situaciones, y el estar en contacto, a mí me pasa con chicos que trabajan conmigo, con pasantes, con asistentes, que ante una misma situación se lo toman de distinta manera o proponen cosas distintas, o mismo, hasta le digo, en lo personal, la forma de encarar la vida nutre mucho, no solo en lo profesional, sino en lo personal, y creo que es lo más importante. El prestigio de la compañía me parece que es uno de los atractivos. Claramente estás trabajando con management de primer nivel, una compañía top 10, y management abierto, que te da la posibilidad de hablar, de opinar, de sugerir ideas. Es una compañía que las cosas no vienen de arriba para abajo nada más, sino que está abierto a que cada uno pueda sugerir ideas, proponer, hacer las cosas de distinta manera, y en eso tenés el apoyo de todo el management, que es una de las cosas increíbles de esta empresa. Eso creo que son los principales aspectos que yo me llevo de esta compañía. Dudas que yo tenía en su momento antes de ingresar.
no sabía bien qué hacer. Había estudiado ingeniería industrial y no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero trabajar en una fábrica, quiero trabajar en planeamiento. De hecho, la verdad es que cuando me dijeron en compras, cuando me dijeron que la posición era una pasantía en compras, dije, bueno, compras, ¿qué hará? ¿Viste? No sabía mucho. Dije, ¿estará bueno? ¿No estará bueno? ¿Qué compraré? Eh, y de ese momento cuando entré fueron todas sorpresas lindas. Fue la posibilidad de hacer cosas que me encantaron, que me gustaron, de tener desafíos profesionales muy lindos, de interactuar con muchas áreas y después la vida y la compañía te va presentando caminos, ¿no? Donde uno va eligiendo qué es lo que le gusta. En mi caso fue compras, fui creciendo en esa área, pero creo que lo que más importante es empezar, tener esa posibilidad de una pasantía, que es una forma de insertarse en la vida profesional de una manera suave, ¿sí? Porque tenés una carga horaria que no es tan pesada, tenés un proyecto generalmente que está muy divertido, tenés el coaching de gerentes y que te van diciendo qué es lo que puedes hacer y que te permiten después, cuando te sentís más cómodo o se dan las posibilidades, bueno, seguir adelante ya en un desafío más grande, en una posición efectiva, pero bueno, habiendo transitado eso antes. Lo importante es tomar la decisión, arrancar. Están, como les decía yo, esas incertidumbres, pero bueno, lo importante es la acción, es empezar. En cuanto a... Yo soy de supply chain, así que les voy a hablar un poco también de supply chain. Hay muchas posiciones, no es solamente compras, tienen manufactura, tienen planificación, tienen distribución, tienen un montón de cosas para hacer. A mí es lo que me apasiona. Yo creo que no es importante, no es necesario que sean ingenieros. Les cuento que acá en la compañía, dentro de supply chain, se van a encontrar con de todo, se van a encontrar con gente que estudió cosas completamente diferentes, que estudió de repente veterinario, que estudió de repente administración o finanzas, o marketing, cosas totalmente diferentes. La compañía valora mucho las competencias de cada uno. Las competencias es lo que uno hace, cómo hace las cosas, cómo trabaja en equipo. Lo que uno aprendió en la facultad, bueno, son cosas que en algunos casos te sirven, en algunos otros casos la vida te va llevando por caminos distintos. Lo lindo es ir descubriendo esos caminos, ir probando y ir arriesgando. Bueno, creo que les conté un poco de todo. ¿Qué otras dudas se me puede cruzar que tenía en la cabeza cuando tenía la edad de ustedes? El grupo de trabajo, la gente, es un grupo lindísimo porque es toda gente, la mayoría es gente joven, con quien van a tener no solamente trato profesional. Yo fui cosechando amistades, muchísimos amigos que hice desde que entré, porque se genera un clima de igual a igual, porque se genera un clima donde hay buena onda con todos y donde hay que trabajar mucho en equipo. No solamente con áreas de supply chain, con distintas áreas, y bueno, y eso te va generando relacionamiento con todos y amistades. Es algo que valoro mucho de esta empresa. Creo que es todo lo que se me viene a la cabeza como para contarles. No sé si habrá preguntas. No es mi mayor desafío, sino que fui teniendo otros. Creo que es parte de esa evolución, es parte de
de lo que la compañía te va dando. Entonces es una evolución constante y los desafíos van creciendo, y es lo lindo que la compañía te propone. ¿Qué mejoraría dentro de Unilever? No sé, no se me vienen cosas en la cabeza. A ver, como toda empresa, como todo, tiene cosas positivas, tiene que tener cosas negativas también, pero claramente las positivas son cosas que se me vienen a la cabeza y las negativas no. Es una empresa con la cual estoy contento, es una empresa que me da satisfacciones todos los días y a la que vengo contento de trabajar, ¿sí? Tal vez como punto de mejora, más rapidez en algunas decisiones, que es algo que estamos tratando de corregir. Federico tiene una pregunta, a ver, ¿qué características crees que son necesarias para trabajar en Unilever? Creo que cosas que son muy valoradas es trabajar en equipo. Es algo que es muy común acá, que lo van a ver seguramente desde las entrevistas hasta el día a día en la empresa, porque es una compañía en la cual todas las áreas trabajan juntas, donde trabajás en equipos no solamente con pares, con superiores, con gerentes, con directores, y el trabajar en equipo es algo que está muy valorado. Y después ser uno también, ser uno mismo, expresarse como uno mismo, y meterle mucha pasión a las cosas. ¿Qué oportunidades le dio la empresa para su desarrollo profesional y personal? Buena pregunta. Las oportunidades se fueron dando en cada decisión, en cada cambio de posición que fui tomando, y dentro de cada posición en los proyectos que fui trabajando. Por ejemplo, yo cuando empecé en esa primera posición lo que hacía era la parte de planificación de los insumos, de los ingredientes, ¿sí? Mi día a día entonces era eso, era que la planta no parase, que todo llegase en tiempo y forma, pero después me fue dando distintas oportunidades. Me dijo, bueno, ¿te gusta lo de compras? ¿Te gusta la parte de desarrollar nuevos proveedores? ¿Te interesa esta posición? Y fue algo que me encantó. Y yo estaba manejando ingredientes y me dijo, bueno, che, con packaging, ¿te interesaría? Por supuesto. Después de pasar de tener una posición que era local, donde estaba viendo solamente Argentina, a tener una posición que era regional, oportunidades sobran, te dan todo el tiempo, siempre que te sientas cómodo y que uno quiera tomar mayores desafíos, la empresa te da la oportunidad. Luciano pregunta, ¿cómo es el balance entre la vida laboral y personal? Eso es algo que es muy bueno. Yo no sé qué tanto conocen, pero que tenemos viernes flexible, donde lo que hacemos es, manejamos los tiempos de una forma que nos sirva a nosotros y que le sirva a la compañía. A mí me pasó lo siguiente, yo en la gran mayoría de las posiciones que tuve jefes que estaban afuera, en Brasil, en Suiza, entonces donde el día a día me lo manejaba principalmente yo, desde las prioridades, y a donde habían días entonces que necesitaba irme un poco más temprano porque tenía cosas personales, porque tenía lo que fuera, un cumpleaños, o porque de repente no me sentía bien, o porque tenía, no sé, un partido de fútbol al que quería llegar. Y compensaba después. La compañía te da la posibilidad de uno ser responsable por las cosas que está haciendo y de manejar los tiempos, ¿sí? Desde cosas así hasta cosas como, por ejemplo, del viernes irnos antes, decir, bueno, trato de cerrar todas las cosas de lunes a jueves, ¿sí? Y si los viernes no me queda nada por cerrar, cortamos al mediodía y tenemos un fin de semana un poco más largo. Entonces, en eso
La compañía es súper flexible, las nuevas generaciones, los chicos jóvenes, son justamente quienes nos están haciendo aprender a un poco los más viejitos, que el balance de vida personal es importante y la compañía tomó ese punto como un estandarte y lo está llevando adelante. ¿Cuál fue el factor determinante que le confirmó que supply chain era lo suyo? Linda pregunta. Yo siempre me sentí cómodo con la parte fabril, la parte de números, en la facu, todas las materias de números, álgebra, todas esas cosas me gustaban, y cuando empecé a ver la parte de materias industriales me encantó. Ahora, cuando empecé a trabajar en la compañía y empecé a aplicar todo eso, empecé a ver procesos industriales, empecé a ver cosas que había visto en la facultad, empecé a trabajar con otras áreas. Por ejemplo, iba a la planta y charlaba con la gente de la planta respecto de cómo performaban los materiales que ellos estaban comprando, o los proveedores que estábamos utilizando. Entonces me decían cómo venía la eficiencia, me mostraban la línea, cómo operaba, y me mostraban tecnológicamente cuáles eran las restricciones. Entonces era un terreno en el cual me sentía cómodo y que me gustaba buscar mejoras, hacer cosas que traían mejoras de productividad, proyectos de acá a 3 años donde teníamos que, como les contaba antes, hacer una planta en un país nuevo, donde se necesitaba proveedores, maquinaria. Todo eso me sentí cómodo y claramente terminó de confirmarme que lo que estaba haciendo era algo que me gustaba. ¿Qué aspiraciones profesionales tiene a futuro dentro de la empresa? Me encanta la empresa y quiero seguir creciendo. Actualmente estoy como gerente. Lo que quiero hacer como siguiente paso es seguir desarrollándome y pasar a una posición de director. La compañía te da un montón de posibilidades, te da desafíos todos los días para que uno pueda ir tomando esos desafíos y crecer en responsabilidades, ¿sí? Posiciones dentro de supply chain hay montones, locales, regionales, y eso es algo que se puede hacer. Siguiente pregunta. Estoy en el ingreso a Ingeniería Industrial. ¿Crees que es una buena época para estudiar esta carrera? Mira, amo Ingeniería Industrial, ¿sí? Y totalmente creo que es una buena época porque por varias cosas. Es una carrera que ya de por sí en mi época había poca gente, y hoy en día la tendencia sigue para ese lado, con lo cual hay poca gente, hay menos gente que antes. Es una carrera muy valorada en cualquier posición que quieras hacer dentro de supply chain. Te da todas las herramientas que después vas a estar utilizando, cosas como las que yo les contaba, de haber visto un proceso que después en la facultad, en la teoría, que después cuando fui a un proveedor y lo veía ahí que se estaba utilizando, y dije, wow, esto es increíble. Te da un montón de herramientas, es una carrera muy linda, con lo cual si te gusta, dale para adelante. A ver si hay otra pregunta. ¿Qué se siente ser parte de una gran familia como es Unilever? ¿Cómo te sentiste en tu primer día? Es muy lindo y la verdad que fue cambiando mucho también con el tiempo, ¿sí? Yo cuando ingresé hace, ya 13 años, tal vez las relaciones entre jefe y empleado eran distintas. Un tema de generaciones, ¿sí? Tal vez un poquito más estructurado. La verdad es que hoy en día con los chicos, con todo el equipo, vamos a almorzar y vamos con asistentes, vamos todo el grupo con pasantes, con pares, programamos cosas para hacer en conjunto, algunos viernes nos juntamos a comer o a jugar algún partido de fútbol.
en eso lo que tiene es que es una empresa tan grande, con tanta gente y con tanta gente joven, que se da muchísimo, y te sentís parte de una familia, tener contacto con otras personas, tener afinidades con otras personas, personas que están viviendo cosas similares, es muy lindo. Inclusive, bueno, más aún todavía, hace este MBA que les contaba hace poco que terminé, es un MBA bueno, que la compañía me envió con gente de Unilever y que se formó un grupo increíble, donde con personas de distintas áreas, donde festejábamos cada finalización de semestre, donde nos hicimos amigos, todas personas de áreas que de repente, si no hubiese sido por la compañía y por esta posibilidad, no hubiésemos tenido esa interacción. Espera que me perdí en la siguiente pregunta. ¿Qué se siente ser? ¿Cuáles son las aptitudes y actitudes que te han caracterizado durante todo este proceso? Linda pregunta. Aptitudes y actitudes. Creo que lo más importante es hacer frente a los desafíos, tomar el valor, el coraje, decir voy para adelante con esto, hacer lo que a uno le gusta. Yo fui haciendo eso. Ser abierto a las opiniones de las otras personas, trabajar mucho en conjunto, aprender de las otras personas, ¿sí? Lo que yo les contaba antes de las competencias, que es lo que la compañía valora, ¿no? Es mucho eso, es mucho trabajar en equipo, escuchar a la otra persona, aprender de la otra persona, ir para adelante con los desafíos. Isabel pregunta: ¿cuáles fueron tus dificultades o temores durante tu pasantía? Creo que el más grande temor que tuve, yo venía de una experiencia laboral en una empresa mucho más chica, donde la carga horaria había sido tremenda, y venía bárbaro con la facu, venía metiendo materias a lo loco, y de repente, cuando empecé a trabajar en esa otra empresa, no me quedaba tiempo, la exigencia era enorme, y mi nivel académico empezó a caer. Ese fue mi temor cuando ingresé a la pasantía, algo que no pasó porque tenía un proyecto interesante en el cual estaba trabajando, pero con una carga horaria que me permitía seguir bien con la facu. Eran pocas horas, me daban los días de estudio cuando tenía que presentar, hacer exámenes, entonces eso me permitió no bajar mi desempeño en la facu, que era mi principal temor cuando ingresé en la pasantía. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que hay de los chicos. Espero que la charla les haya sido productiva, espero que alguna de las cosas que yo fui afrontando a lo largo y que sean inquietudes que ustedes tengan, esto les haya servido como para aclararla. Espero que les interese tomar este desafío, ingresar en una pasantía. Es algo que nunca se van a arrepentir, y es una compañía de primer nivel que es donde más les conviene hacerlo. Los invitamos entonces a que carguen su currículum en pasantíasunilever.com, y bueno, fue un placer, chicos. Espero verlos pronto.